lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39 en la mañana. La próxima semana, el martes 26, se reinstalarán en las mesas temáticas entre el gobierno y el movimiento indígena con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para analizar tres temas. La una, retomar la focalización de los subsidios. La otra, que tiene que ver con el control de precios. Y una tercera, sobre extractivismo. Pero esta semana o en estos días, evidentemente la noticia ha sido este primer acuerdo al que arribaron las partes en función de la mesa de la banca pública y privada. Monseñor Luis Cabrera tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Él es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Siempre hay que comenzar con una nota de esperanza, de optimismo, tratando de poner el corazón en lo que hagamos o digamos. Así es que gracias por esta oportunidad para iniciar este nuevo día, repito, con la esperanza de que las cosas van a ir mejorando. Gracias, Monseñor, nuevamente por aceptar esta entrevista. Quisiera que nos brinde y le comparta a la audiencia detalles de este primer acuerdo al que llegaron el gobierno y las organizaciones indígenas con la Conferencia Episcopal como mediadora, como garante de este proceso de diálogo. Bueno, yo creo que en términos generales se han respetado aquellos acuerdos previos que las partes ya tomaron en lo que se refiere a la metodología, el ambiente también de respeto, de confianza, también los procesos que se han dado para llegar a algunos acuerdos, justamente lo que se acaba de aludir sobre el tema de la banca pública, la banca privada, y también se han ido haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, una novedad que hemos ido acogiendo y también en consenso con todas las partes es que se hable de un día cero, un día, digamos, para la organización, que nos parece importante. En este día llamado cero, que sería justamente el próximo martes 26, ¿no?, que se abre una nueva mesa, está orientado justamente para, primero, acreditar, para ver quiénes son los representantes de las tres organizaciones indígenas, también del gobierno. Se les pide de favor que los que terminen ese proceso sobre la acreditación. Luego también otro punto importantísimo es que se conozcan ya las propuestas de parte y parte. Igualmente, la información, ese intercambio de datos de uno y otro lado, y también pues es para que se definan a qué instituciones hay que invitarles, qué expertos estarían presentes. Entonces eso se ha denominado, como digo, esta mesa cero, una mesa de organización cero, porque no cuenta, digamos, como parte del tiempo previsto, era de 1 a 3 días y máximo 5 días. Entonces eso yo creo que es una novedad también que la ciudadanía debe conocer, que hemos visto importante incorporar en este proceso, lo cual pues en vez de impedir va a facilitar para que el diálogo sea más expedito, como decimos, ¿no?, más ágil, y así las partes puedan llegar a lo que siempre estamos nosotros insistiendo, a consensos y a compromisos serios que tengan que ver no solamente con los grupos indígenas, sino con todos los sectores sociales y por supuesto la comunidad, por decir, nuestro país. Monseñor, muy buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. ¿Por qué la necesidad precisamente de esta mesa cero? Quisiera conocer un poco más de detalles respecto a estos temas de organización a los que usted hacía referencia. ¿Qué fue lo que justamente dejó la instalación de las dos primeras mesas que llevaron a la necesidad de instalar esta mesa cero? Usted decía, por ejemplo, la necesidad de que los representantes o quienes participen se mantengan desde el principio hasta el final. ¿Qué pasó con las dos primeras mesas? Bueno, digamos, cuando uno se reúne y comienza a escuchar a las partes, uno descubre que hay elementos que no se tomaron en cuenta, que se daban por supuestos. Por ejemplo, el tema de la acreditación. Habíamos dicho que es importante que las partes envíen previamente la lista de las personas que son representantes. Entonces no lo hicieron. Entonces significó un mediodía y casi una tarde entera hasta ponerse de acuerdo. También se había pedido que la información sea enviada cuanto antes, utilizando todos los medios posibles para que las partes pudieran ya analizar, llegar a diagnósticos de tal forma que lleguen a las mesas con propuestas concretas y no recién a discutir. Lo mismo se pensaba también, por ejemplo, en cuanto a los invitados.
Decía, no, es que aquí tiene que ser otra persona, de la sociedad civil, de las Naciones Unidas. Bueno, entonces digo, pero sí hay que ponernos de acuerdo antes. ¿A quiénes invitamos? Los expertos, igualmente, ¿qué tipo de expertos, asesores, cada una de las partes puede poner? Entonces, han sido estas consideraciones las que han dicho, bueno, entonces veamos un día en el que podamos nosotros dedicarlo de una manera exclusiva a la organización. De tal manera que cuando arrancamos ya el día 1, ya tengamos los datos concretos y sepamos, como decimos nosotros por dónde correr, por dónde iniciar el diálogo propiamente. Entonces son esa serie de elementos que me parecen razonables, justos, pertinentes, los que han llevado a decir, bueno, entonces pensemos de una mesa denominada cero porque no es parte del tiempo previsto. Esta mesa cero se activaría entonces previo a la instalación de las 2 mesas siguientes prevista para el martes próximo. ¿Cómo se organizarán? Exactamente, entonces, por ejemplo, ya el martes 26 está prácticamente vamos a tomar ya el siguiente tema, que es el control de precios. Entonces, en torno a este tema, entonces se realizarán todo lo que acabo de informar. Y así entonces, cuando se trate, por ejemplo, el tema de los recursos naturales, el tema de la minería, igualmente. Pero pensamos que esta medida, que ha sido consensuada, porque esto es importante, que la ciudadanía sepa que ha sido consensuada entre las partes, va a ayudar enormemente a facilitar el diálogo. Monseñor, ¿cómo ve usted las perspectivas justamente de las 2 próximas mesas que se van a instalar, las nuevas, la de control de precios y la del extractivismo? Lo del extractivismo evidentemente es un tema todavía mucho más sensible por la postura histórica del movimiento indígena. Una de las condiciones, por ejemplo, para lograr la pacificación el pasado 30 de junio fue la derogatoria del decreto ejecutivo 95, que efectivamente lo hizo el presidente de la República, y una reforma al decreto ejecutivo 151 sobre los temas de los minerales, de la extracción de minerales, de la minería. Ahí el presidente emitió una suerte de alcance a ese decreto ejecutivo 151 hace pocos días, aclarando que no va a utilizar esa capacidad excepcional o discrecional para la explotación de minerales en las denominadas áreas protegidas. ¿Cómo ve usted ese escenario, monseñor? Bueno, los temas, como ustedes saben mejor que yo, son bastante complejos. Complejos en el sentido de que hay varios puntos de vista desde donde tenemos que observar esas realidades. Pensando en el extractivismo, por ejemplo, ahí los temas muy sensibles son lo que llamamos el impacto ecológico. Todo lo que ocurre a nivel de contaminación del agua, del aire, de la tierra, ¿no? De todo el impacto en la pérdida de especies, de toda la biodiversidad. Pero también el impacto que llamamos ya humano. Cómo impacta el extractivismo en la salud de las personas y todos los problemas de carácter social, porque en torno a estos lugares también hay otros elementos de carácter social, la violencia, asesinatos, drogas, o sea, elementos. Pero también hay otros elementos de carácter económico, que lógicamente hay que sopesarlos. Luego hay otros elementos de carácter, no sé si llamarlos de orden práctico, pues los minerales siguen siendo importantes también para la vida del ser humano. Yo digo, si no tendríamos que volver a la época de la caverna, ¿verdad? Por utilizar una expresión muy extremista, ¿verdad? Pero yo digo, pues los minerales, el oro, la plata, el cobre, el estaño, el hierro, el aluminio, todos estos elementos son parte de la convivencia humana. Yo digo, nosotros mismos estamos ahora, pues fíjense, comunicándonos gracias a esos elementos que han sido extraídos de la tierra. Pero lógicamente la gran pregunta es, ¿cómo extraer esos minerales sin contaminar la tierra, sin ese impacto humano? Por eso son temas muy complejos, muy difíciles, además de otros elementos de orden cultural, toda la cosmovisión de los pueblos, de las comunidades que viven en esas regiones geográficas, junto a los ríos, junto a las montañas, elementos ya de carácter inclusive espiritual. Entonces, pero yo lo digo así rápidamente, ¿no? Pero cada uno de esos aspectos tendrían que ser considerados, analizados, sopesados, y bueno, y al final de tomar decisiones, buscando el menor impacto posible en esos elementos que acabo de decirlo de una manera muy rápida, muy superficial, por supuesto. Monseñor, a inicios de este mes fue noticia las declaraciones a medios internacionales por parte del presidente de la República en el sentido de que el paro nacional fue financiado por el narcotráfico. Esto generó una serie de reacciones y allí yo quiero consultar
¿Cuál fue la postura, la posición que adoptó la Iglesia respecto de este tema en el marco o en el contexto del desarrollo de estas mesas de diálogo? Bueno, nosotros hemos tratado de enmarcarnos en lo que se decidió justamente en esa primera mesa de coordinación, que son temas de carácter eminentemente técnico, financiero, administrativo. Entonces, esa ha sido nuestra orientación, es decir, perdonen que utilice esta expresión, ¿no? Señores, aquí hay un tema que hay que tratarlo, que trabajarlo. Aquí hay una metodología que también hemos llegado a acuerdos. Aquí hay una hoja de ruta. Por favor, concentrémonos en estos temas eminentemente de carácter técnico, financiero, administrativo. Hay otros temas de carácter social que no podemos, por supuesto, evadirlos, dejarlos de lado, pero no son pertinentes, no vienen en ese momento, puede hacer parte de la mesa de diálogo. Todo lo que se acaba de decir, bueno, habrá que probarlo, pero ya son temas que competen a otros poderes, a otras entidades. Ahí pues ya digo que la Fiscalía tendrá que hacer su investigación u otras instituciones encargadas de demostrar si hubo o no hubo esa colaboración. Pero son temas, repito, que no vienen al caso. Lo que pasa, no son pertinentes. Perdón que le interrumpa, monseñor. Lo que pasa es que, a ver, no vienen al caso y no son pertinentes en el contexto, obviamente, de los diálogos, de los temas, porque son mesas temáticas. Pero evidentemente ese tipo de declaraciones en el contexto político pudieron haber contaminado la armonía con la cual se pretendía iniciar el proceso de negociación. Mire usted que en el momento que se instalan las mesas temáticas hubo un pedido, digamos, formal en su intervención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que le pidió precisiones y pruebas al gobierno. Esto evidentemente generó un ambiente enrarecido, monseñor. Por supuesto, estoy plenamente de acuerdo con usted, que esos elementos de orden político, social, pueden entorpecer el diálogo que estamos llevando adelante. Por eso hemos pedido que ese tipo de afirmaciones, este tipo de declaraciones, pues sean sustentadas de tal forma que no venga menos de este proceso, porque nosotros también sí nos hemos preocupado, porque si comenzamos a nivel político, a nivel social, a utilizar una serie de argumentaciones que ponen en peligro el diálogo, decimos, pero a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué hay detrás de esto, no? Lógicamente no podemos deslindar. Yo estoy plenamente de acuerdo que siendo elementos distintos, lo político, lo económico, lo social, sin embargo en la práctica están interconectados. Por eso es necesario también bajar un poco la tonalidad y decir, bueno, terminemos de estos problemas, afrontemos eso. Y lógicamente hay esos temas que están pendientes. Entonces la Iglesia sí hizo entonces este llamado al gobierno nacional a través de sus representantes en el marco de estas mesas preparatorias. Por supuesto, nosotros cuando asumimos este tema hemos dicho, oiga, es mejor este tipo de argumentos por el momento, no sé si aplazarlos o trasladar a otros espacios, pero concentrémonos en aquel objetivo primero, de llegar a esos acuerdos mínimos en estos temas, esos 10 puntos que la CONAIE y otras organizaciones han planteado. Fíjense que no es tan fácil, Dios no es tan fácil, nosotros hemos sido conscientes de eso. Y además nuestro papel está clarísimo, eso sí, no podemos salir de ahí. Nuestro papel es invitarles a las partes de que se sienten, a que se escuchen, a que lleguen a consensos, a que tomen decisiones. Hasta ahí llegamos nosotros. Desde el primer momento hemos dicho, inclusive en la hoja de ruta, usted lee tranquilamente que nuestra garantía es de carácter moral, en el sentido de acompañar, de motivar, de recordar, pero ya las decisiones técnicas y jurídicas pues tienen que asumir las partes y las instituciones pertinentes. Pero, por ejemplo, esto que usted acaba de decir, le pregunta a usted, monseñor, ¿usted se lo expresó al ministro de Gobierno, por ejemplo, o alguna otra autoridad de gobierno respecto de lo delicado del momento, de la necesidad de no agitar tanto las aguas y de que se pueda garantizar la armonía en el desarrollo de las conversaciones, no emitiendo este tipo de declaraciones, monseñor? Bueno, eso lo hemos hecho nosotros en las mesas técnicas, porque igualmente, pues, de lado y lado, pues, por ejemplo, hoy el tema de la no criminalización de las movilizaciones o la impunidad, en cierta forma, de este tipo de cosas, dijimos, eso no entra en la negociación. Aquí es una negociación entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas. Entonces, por favor, esos temas tienen que ser tratados concretamente por el Poder Judicial. Y ahí la Fiscalía tiene todo el derecho a investigar, a ver si hubo o no hubo delito. Y si hubo delito, pues tendrá que proceder según el
el Código de Derecho Penal. Entonces son estos temas que nosotros en las mesas de diálogo hemos dicho abiertamente que no conviene ese tipo de declaraciones de parte y parte, porque podrían entorpecer y echar a perder ese proceso que estamos avanzando, que es muy delicado, que hay que tratarlo, como decimos nosotros, con pinzas, porque así tiene que ser, ¿no? De tal forma que, reconociendo esta realidad compleja, pero que nos concentremos en los puntos que se han comprometido las partes a llevar adelante. Expectativas de aquí en más en las siguientes mesas previstas a instalarse, monseñor. Perdón, no le escuché la primera parte. ¿Cuáles son justamente las expectativas que se tienen a propósito del desarrollo de las siguientes mesas que tienen que instalarse? Bueno, yo creo que igualmente nos pondremos de acuerdo ya, o se pondrán de acuerdo las partes, nosotros pues viabilizamos esto. Por ejemplo, los invitados. ¿A quiénes se va a invitar? ¿Qué expertos cada una de las partes va a poner ahí? Por ejemplo, el tema del control de precios. Igualmente nosotros de antemano, desde ahí se ha puesto que se invitará, dice el ministro de Gobierno, está la Superintendencia del Poder de Control de Mercado, pero también de la sociedad civil tendrá que estar presentes, pero hay que ponerse de acuerdo. Por eso la famosa mesa cero, que me parece interesante, ¿no? O el día cero, mejor, el día cero, ¿no? Para tratar de organizar de la mejor manera y así garantizar que el diálogo sea de lo mejor, teniendo en cuenta, permítanme repetir, los intereses no solo de los grupos indígenas, campesinos, montubios o afroecuatorianos, sino toda la población ecuatoriana, porque estamos de ahí. De hecho, el tema del control de precios yo creo que va a ser muy complejo también para nosotros, porque en esa relación de producción, comercialización y consumo, todo el tema de la especulación, cómo se va a controlar, es un tema que despierta expectativa y esperemos que los técnicos nos ayuden pues a clarificar bien cuál es el proceso y llegar a decisiones justas, pensando también en los consumidores, porque al final los que pagamos somos los consumidores, ¿verdad? De todo el proceso de costos de producción, de transporte, en fin, ahí los entendidos saben mejor que nosotros, pero al final todos consumimos y que pensamos que deben ser los precios justos. Los precios justos, esa es la expresión, digamos, que vamos a manejar, de tal forma que la justicia esté presente también en esto. Monseñor Cabrera, ¿recibieron ustedes como mediadores, como garantes, un pedido ya formal por parte del sector empresarial para que sea incluido dentro de las mesas? La semana anterior, por ejemplo, varios dirigentes empresariales, lo tuvimos acá conversando la semana anterior a uno de ellos en nuestro espacio, el señor Calorrano de Propalma, que justamente nos visitaba. Ellos plantearon que obviamente hay temas en las mesas temáticas que competen también al sector empresarial, la reforma laboral, por ejemplo, o el tema de los acuerdos comerciales, y planteaban que sean incorporados e invitados a las mesas. No sé si esto se tradujo en un pedido formal a ustedes como garantes. Bueno, que yo desconozco ese pedido, pero en todo caso en las mesas hay esa apertura, porque por decirlo, usted había dicho muy bien, están las cámaras de producción, cámara de industria, la cámara de comercio, que es importantísima también ahí. Por supuesto, tienen que ser invitados. Yo estoy de acuerdo que así tiene que ser, ¿no? Para escuchar otras voces, porque insisto en que estos temas no son únicamente del gobierno de los indígenas, no, simplificando, o los grupos campesinos y montubios, sino es un problema que afecta a todos los ecuatorianos. Entonces yo entiendo que justamente en ese día llamado cero, ahí se van a plantear, y inclusive si es que no hay la solicitud expresa, yo creo que es una cuestión de justicia también invitar que vengan, que los empresarios tengan su voz, la Cámara de Comercio tenga su voz, y en fin, todas las entidades que están pues implicadas en ese tema denominado como control de precios. Pero, insisto, entonces no ha llegado un pedido formal. Formalmente no, al menos yo no lo conozco. Ya, no lo conozco. Independientemente de ese pedido formal, ellos hicieron este llamado público, usted dice sí deberían ser invitados. La pregunta es, ¿serán invitados? ¿Usted tiene esa potestad o tiene que haber un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena para analizar la pertinencia de invitar a los empresarios a los diálogos, monseñor? Sí, de hecho, generalmente en las mesas anteriores siempre hubo la pregunta, ¿a quién hay que invitar? ¿A quién hay que invitar? Entonces, tanto el gobierno como los movimientos, ellos señalan, y por eso si hay solicitudes también de otros movimientos, de dicho sí, hay que considerar. Lógicamente, pues viene el papel de los invitados. Tienen voz, tienen voto,
todos esos temas, como ven, tan complejos, ¿no? Que hay que irlos resolviendo sobre la marcha, van apareciendo. Pero volviendo al tema de los invitados, yo personalmente creo que deberían estar ahí, porque su voz es importante. Nadie puede ser excluido de estos diálogos. Correcto, monseñor. Y una cosa más, como usted ha visto, digamos, estas primeras ejecutorias, el desarrollo de estos diálogos, este primer acuerdo en la mesa de banca pública y banca privada, la proyección de la reinstalación de la mesa de subsidios el próximo martes y la instalación de las 2 nuevas mesas temáticas de extractivismo y de control de precios. Pero como usted ve en el horizonte, no sé si es muy prematuro hacerle esta pregunta, pero ¿usted ve que en el horizonte los 90 días van a alcanzar para evacuar los 10 temas de las mesas temáticas, monseñor? Bueno, también hay un punto que aprovecho de su pregunta para precisarlo, y es que hemos dicho que al final de las mesas siempre habrá firmas del acta de cómo se ha llevado adelante el proceso. Y en ese proceso hay puntos de acuerdo, otros que a lo mejor no hay acuerdo y otros puntos que están pendientes. Yo creo que esto es importante también desde el punto de vista, no sé si llamarlo jurídico, ¿no? Pero yo creo que hemos conversado, porque la propuesta de algunos sectores era que al final hay un acuerdo ya formal, oficial y todo lo demás. Dijimos, eso será después, pero ahora lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya un acta donde se demuestre cuál ha sido el proceso, las intervenciones, en qué puntos han llegado a un acuerdo, qué todavía queda pendiente, qué no. Sin dejar de lado que al final de estos 90 días, todos esos acuerdos tienen que traducirse en planes y programas concretos en territorio. Y ahí pues ya los tiempos serán diferentes, porque será a corto, mediano o largo plazo. Entonces también ese dato yo creo que es importante que tenerlo presente, para no caer en una especie de, no sé si me aventuro a decir de angustia, de desesperación, decir eso no va, sino las cosas de aquí las asumiendo con serenidad, con mucha seriedad también y llevar adelante. Entonces yo creo que este dato puede ayudar también de que siempre se firmarán, las partes firmarán un acta de la mesa tal como se ha llevado adelante. Correcto, monseñor Cabrera. Gracias por el tiempo y por la gentileza de siempre estar dispuesto a conversar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes y a seguir aprendiendo el arte de dialogar. Muy gentil. Un abrazo, gracias. A monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con su visión sobre el desarrollo de las mesas de diálogo, ha planteado esta iniciativa de la Mesa Cero, ¿no? Que le consultaba a Belkis, y obviamente se ha mostrado abierto a que las partes accedan a recibir al sector empresarial para determinados temas. Habrá que ver justamente si los indígenas, que inicialmente, y le preguntamos, me parece que la semana anterior, a Naira Chalán, ¿no? Ella fue muy clara en la postura. Decía que no, porque ellos siempre dialogan con el gobierno, decía Naira. Claro, veamos si es que esto finalmente germina. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.